Los nucleósidos son biomoléculas formadas por la unión de una pentosa ciclada, como por ejemplo la ribofuranosa, con una base nitrogenada, como por ejemplo la adenina. Para formar un nucleósido, el grupo hidroxilo del primer carbono del azúcar ciclado, es decir, de la furanosa, reaccionará con el hidrógeno que está unido a uno de los grupos amino de la base nitrogenada. Se desprenderá una molécula de agua y se formará un enlace covalente que denominaremos enlace N-glicosídico. La molécula formada se denomina nucleósido y su nomenclatura concreta dependerá del tipo de azúcar ciclado que hemos unido y de la base nitrogenada. En este caso se denomina adenosina. Las bases nitrogenadas se dividen en dos grandes grupos. Por una parte tenemos las bases púricas que derivan de la purina. Las dos bases púricas más importantes son la adenina y la guanina. Por otro lado están las bases pirimidínicas que derivan de la pirimidina. Las tres bases pirimidínicas más importantes son la citosina, el uracilo y la timina. Así, una pentosa ciclada como la ribofuranosa puede reaccionar con la adenina para dar lugar a la adenosina, como hemos visto al principio del vídeo. O puede reaccionar con la guanina para dar lugar a la guanosina. También puede reaccionar con la citosina dando lugar a la citidina, o con el uracilo para dar lugar a la uridina. Finalmente puede reaccionar con la timina para dar lugar a la timidina. Los nucleótidos se forman cuando un nucleósido, como por ejemplo la adenosina, reacciona a través de su grupo hidroxilo del carbono 5, es decir, con su grupo hidroxilo 5', con un grupo fosfato. En esta reacción se desprende una molécula de agua y se forma un nucleótido que en este caso denominaremos adenosin monofosfato. En el adenosin monofosfato podemos encontrar el enlace N-glicosídico que se ha formado al formar el nucleósido y el enlace fosfato entre el grupo hidroxilo 5' y el grupo fosfato que hemos añadido. Un nucleótido con un solo grupo fosfato, como el adenosin monofosfato, puede reaccionar con otro grupo fosfato. En la reacción vuelve a desprenderse una molécula de agua y se forma un nucleótido con dos grupos fosfato unidos en su carbono 5'. En este caso lo denominaremos adenosin difosfato. El adenosin difosfato, por último, podrá reaccionar también con otro grupo fosfato, liberándose de nuevo una molécula de agua y formándose un nucleótido con tres grupos fosfato unido, que en este caso denominaremos adenosin trifosfato. Estos nucleótidos así formados son moléculas transportadoras de energía en las células, es decir, la energía se almacena en los grupos fosfato unidos a los nucleótidos. Los dinucleótidos se forman cuando tenemos dos nucleótidos unidos entre sí. Pueden formarse, por ejemplo, por la reacción de un nucleótido con un nucleósido. El fosfato unido al carbono 5' reaccionaría con el grupo hidroxilo que se encuentra en la posición 3' del nucleósido. En esta reacción se desprende una molécula de agua y se formará de esta forma el dinucleótido. Los dos nucleótidos se encuentran unidos entre sí por un enlace que denominamos enlace fosfodiéster. Las cadenas de nucleótidos unidos entre sí por enlace fosfodiéster son la base esencial de los dos tipos más importantes de ácidos nucleicos, el ARN y el ADN. El ARN es una molécula lineal formada por la unión de nucleótidos mediante grupos fosfato que unen los carbonos 5' y 3'. En el ARN la pentosa es siempre la ribosa y las bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, citosina o uracilo. En todo ARN encontraremos un extremo 3' y un extremo 5'. El ADN también está formado por la unión de muchos nucleótidos, pero la molécula es ligeramente distinta. Por una parte, la pentosa que forma parte del ADN es siempre la desoxirribosa. El ADN además se constituirá como una doble cadena, es decir, encontraremos dos cadenas de nucleótidos enfrentadas. Las bases nitrogenadas presentes en los nucleótidos del ADN son timina, adenina, citosina y guanina, no apareciendo nunca el uracilo. En la doble cadena la timina está siempre enfrentada a la adenina, con la que se une mediante dos puentes de hidrógeno. La citosina se enfrenta siempre a la guanina, con la que se une mediante tres puentes de hidrógeno.
Cada una de las cadenas de nucleótidos tiene su extremo 3' y 5'. Lo que sucede es que el extremo 5' de una cadena se encuentra enfrentado al extremo 3' de la otra y el extremo 3' de la primera cadena se encuentra enfrentado al extremo 5' de la segunda cadena, es decir, las dos cadenas corren en direcciones opuestas y por eso decimos que son antiparalelas. Además, las cadenas se torsionan entre sí formando una hélice, de ahí que se hable habitualmente de la doble hélice de ADN, ya que está formada por dos cadenas de nucleótidos enfrentadas entre sí y unidas por puentes de hidrógeno y torsionadas formando una hélice.